hace libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios bendiga a cada oyente de su programa Un Café con Jesús, nuestro primer programa del año, así que deseándole un feliz año, y el mayor deseo, yo creo que por lo menos de nuestro programa, debe de ser que cada una de las personas que nos escuchan tengan un encuentro con Dios en este nuevo año. Le dejo a mi hermana Giovanni. Sí, buenas tardes, mis queridos oyentes. Una vez más, Dios nos ha permitido un nuevo año, ¿verdad? De trabajo, de muchas cosas para hacer en Dios. Y como dice mi hermana, sobre todas las cosas y todos los deseos que podamos darle a cada uno de ustedes a través de este programa, es el acercamiento al Señor, el mejor. Amén. Y yo creo que una de mis mayores oraciones con relación a este programa es que pues el Señor siga haciendo la voluntad de Él en nosotros, y que este programa dure lo que tenga que durar en base al propósito de Dios. Amén. Sobre todo que el Señor cumpla su propósito en cada vida de cada oyente que escucha este programa, y que podamos escuchar este nuevo año los testimonios de cómo las personas han sido transformadas a través no de este programa, sino de la palabra del Señor. Así que nada, gracias de verdad por un nuevo año estar ahí escuchándonos y pendiente a este hermoso programa. Inmediatamente vamos a invitarles a buscar en su Biblia, en Juan capítulo 6, vamos a leer a la altura del versículo 58 hasta el versículo 69. El tema de hoy es Jesús el pan de vida. Y a pesar de que específicamente vamos a leer en una pregunta, o ahí es donde queremos detenernos, que hace Pedro dentro de esta lectura, pues vamos a concatenar lo que tiene que ver con Jesús el pan de vida y esa pregunta que hace Pedro a Jesús. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Jesús para siempre. Señor, te agradecemos por esta hermosa palabra, Padre. Gracias, Señor, por la revelación de esta lectura del día de hoy, pidiéndote que nos dé sabiduría para este estudio, que trate no solamente a la vida de las personas que no te conocen, sino también de aquellas personas que te sirven y que necesitan, Señor, saber que a quién iremos sino a ti, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Señor, glorifícate de una manera especial en este estudio de hoy. Transforma las vidas, Señor. Redarguye los corazones, Señor. Y gracias por permitirnos estar aquí. Bendice cada vida, Señor, que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como siempre, oyentes, les dejo a nuestra hermana Giovanni para que así esté introduciendo la lectura del día de hoy.
Bien, después de ese texto acabado de leer de la hermana Jennifer, es muy importante lo que realmente, la pregunta que hace Pedro realmente aquí en estos versículos y lo que se da lo que es el intercambio en este discurso que está pasando. La lectura de hoy nos permite reflexionar sobre la inesperada y escandalosa cercanía de Dios en la cotidianidad de la vida. Ustedes saben que aún con las limitaciones humanas, para reconocer a Dios, Él estaba entre nosotros, o estuvo entre nosotros de manera física. El relato se ubica en la última parte de un largo discurso que procede de intercambios entre distintos interlocutores. O sea, aquí había una conversación entre varias personas, de entre ellos los judíos, los discípulos y las personas que realmente estaban alrededor, que era la multitud. Este discurso es particular del Evangelio de Juan. Siempre vemos esta notoriedad en estos versículos o en cada uno de los versículos que propone Juan y que expresa realmente lo que ha pasado en cada una de las situaciones que Jesús se ve inmiscuido a nivel cotidiano con toda la multitud. El Evangelio de Juan es experto en relatar esa parte. Ubica este relato después de la alimentación de los 5,000. También sucede en el tiempo de la Pascua después. Es importante tener en cuenta este contexto para poder desentrañar posibles mensajes en el pasaje que nos ocupa hoy. Es bueno que tengamos presente las partes que se han dado antes y las que proseguirán para poder así entender un poquito más el tema. La cercanía que se ve en este espacio a este discurso es en el sentido de establecer un paralelismo implícito en lo que es la Pascua que había pasado en ese momento y esa Pascua actual en la que estaba participando este comentario, esta conversación que tenía. Al mismo tiempo, a medida que los interlocutores estaban intercambiando estas ideas, se van dando distintas identificaciones de Jesús, de cómo realmente Él se iba revelando su identidad gradualmente para que así todo el que pudiera escuchar pudiera notar realmente quién era, aunque muchos se sorprendían por las palabras que él decía. En un lenguaje muy simbólico, impregnado en la memoria de muchas personas, quedan esas situaciones, esos pasajes, esas confesiones que Jesús hizo a través de su caminar, de su andar, en todo lo que pudo predicar el Evangelio mientras estuvo aquí en esta tierra en manera física. Y cierra con los 12 cuando Pedro hace esa pregunta importante. Pero hoy nosotros vamos a verlo un poquito más detallado, todo lo que se presenta en este contexto, todo lo que podemos aprender acerca de qué Jesús quiere decirnos a nosotros con decir que Él es el pan de vida. Amén. Y fíjese que usted hace un preámbulo de todo lo que sucedió antes de Pedro decir a quién iremos. Y justamente muchas cosas ocurrieron. De hecho, Juan narra que hubo una gran multitud de personas que seguían a Jesús, pero también dice que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea y dice que todos comenzaron a seguirle luego de ver todas las señales que realizaba Jesús en los enfermos, sobre todo las sanidades que se hacían. Y justamente nosotros en otras ocasiones habíamos hablado de cuando Jesús sanó enfermos, de cuando la multitud, Jesús lo encara y le dice, ustedes me siguen por la comida, por lo que yo le doy, pero no realmente porque ustedes quieren conocerme o quieren conocer de mi Padre. Entonces Jesús, vemos aquí que había hablado del pan que descendió del cielo, y habla de una necesidad de comer el verdadero pan que es Jesucristo, no del maná que ellos habían comido en el pasado. Vemos que esta generación que en ese momento seguía a Jesús, pues conocía de la historia de cuando el pueblo estaba hambriento y entonces Dios lo alimenta con el maná del cielo, pero vemos cómo Jesús está aquí conectando lo que en ese momento ellos conocieron y con lo cual ellos se saciaban, pero Jesús le dice, ustedes están buscándome por ese pan, pero es que ese pan se acaba. O sea, yo le estoy ofreciendo mi cuerpo, que cuando ustedes coman de él, ustedes no van a tener hambre jamás, porque yo soy el pan de vida. Entonces, el hombre, en síntesis, lo que Jesús quería decir era que no debe de preocuparse por las cosas que son pasajeras, sino por el alimento que es eterno, que en ese momento era Él o sigue siendo Él. Amén. Y vemos que desde ese momento hasta el día de hoy,
sigue pasando lo mismo. O sea, el hombre sigue preocupándose por cosas pasajeras, sigue preocupándose por la cena de diciembre, por ahora mismo la comida de enero. Pero ¿cuántos en este año nos hemos preocupado por darle la primicia al Señor? Por entregar este nuevo año y nuestra vida en manos del que sabemos que todo lo puede. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que las personas en realidad no entendieron a Jesús en ese momento. O no fue que no entendieron, sino que entendieron, pero era duro obedecer a lo que él decía. Entonces, exactamente, de ser aceptado, perfecto, yo entiendo lo que tú dices, pero entiendo lo que tú dices no quiere decir que voy a aceptar lo que tú me estás diciendo, me estás mandando a hacer. Y es justamente lo que pasa el día de hoy. O sea, cuando nosotros predicamos, las personas te escuchan perfectamente y dicen, wow, qué mensaje. O dicen, wow, esa sierva o esa persona, Dios la usa, me habló a mi vida. Cuántas palabras. Y tú lo ves que salen gozosos. De hecho, cuando tú descubres una parte de su vida, el Señor te ministra a la vida de ellos. Y ellos como que se sorprenden por las cosas que tú le dices, pero no pasa de ahí. Entonces, eso justamente era lo que pasaba con esa multitud, con esa cantidad de personas que seguían a Jesús. Entonces, muchas personas, al ser confrontados con la palabra de Dios, también se le encuentran dura, como estas personas se le encontraban dura. A nadie le gusta que le digan la verdad. Eso es algo que realmente viene en nuestra naturaleza caída y realmente es difícil. Vemos cuando Dios encara a Adán y a Eva, que uno culpaba al otro, pero nadie quería decir yo fui el que fallé, yo fui que lo hice. Entonces, eso justamente sigue pasando en nosotros. Y así era justamente lo que pasaba en esa multitud. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios, y es a donde me quiero enfocar el día de hoy, a pesar de que no es el tema per se, pero al final todo trata de la palabra, y de hecho es de la palabra donde estamos leyendo. No es popular. O sea, usted puede, por ejemplo, mi hermano, que he hablado varias veces de él, se la pasa viendo una radio que se llama Alofoque, y es una radio que la ven muchísimos jóvenes. Y entonces, ¿qué pasa? Esta radio es popular. ¿Por qué? Porque es lo que la juventud quiere. Es lo que la juventud le gusta, es lo que la juventud persigue. Una cantidad de figuras públicas que se hacen de la nada, que consumen un tipo de música y de cosas en su acción que no son las mejores, y eso es lo que a la juventud le llama. Pero ¿qué pasa? Que esta radio, por ejemplo, donde se predica la palabra de Dios, no es popular. ¿Por qué no es popular? Porque no es la moda, porque no es lo que la sociedad generalmente practica. El que quiere ser popular dentro del evangelio tiene que predicar un evangelio modificado, un evangelio alterado, porque el verdadero evangelio de Dios es duro de ser aceptado. Y ahí es donde quiero caer, porque Jesús está hablando estas palabras y a esas personas le cae duro, y por eso dicen duras palabras son estas. No era porque ellos no entendieron lo que Jesús le decía. Cuando Jesús le habla del pan y de que el que coma de mí y bebe de mí, ellos sabían de que Jesús le estaba hablando, pero decían, obedecer a eso que él dice, ahí es donde está el verdadero problema. Entonces es duro porque nuestra naturaleza humana no quiere buscar a Dios. Es duro porque la naturaleza humana solo quiere las cosas que nos destruyen lentamente, que al principio como ser humano nos parecen maravillosas, pero que al final nos dañan. Y eso es lo que no entendemos, y es lo que quiero que en este nuevo año entendamos, que al final, cuando Dios da una palabra, independientemente de que nos parezca dura, es la realidad y es lo que nos conviene. Aún usando Jesús las palabras que usabas, dirigida para ellos de una manera sutil, ellos la encontraban bastante dura porque no querían entender, como tú decías al principio, no querían hacer lo que realmente decía el Señor a través de su palabra, que eran fuerte lo que realmente le estaba expresando. Pero la misma palabra confronta al ser humano, o sea, ellas mismas en su esencia, en lo que quiere dejar dicho, confronta a cada uno de aquellos a los cuales están haciendo cosas que realmente no son correctas. Y por eso las palabras son duras, las palabras son difíciles, las palabras son fuertes, pero es porque hay un shock.
shock entre la palabra y lo que tú estás haciendo y te sientes confrontado por ella, porque realmente te está diciendo unas verdades que son bien fuertes de aceptarla y tú no la asumes. Aún así buscaban medios, especialmente la multitud y los judíos, de hacer que se creyera en muchas otras cosas, y empezaban a buscarle, como decimos aquí en el buen dominicano, la quinta pata al gato. Querían decir, pero ¿y este no es José, el hijo de María? ¿Este no es Jesús, el hijo de María y José? Porque si este es el carpintero, entonces, ¿cómo es que habla así de esa manera? ¿Cómo es que tiene esta autoridad? ¿Cómo es que dice estas palabras tan difíciles, tan duras, y nosotros las podemos escuchar? Pero admitir lo que realmente estaban haciendo, admitir que realmente ellos necesitaban escuchar y ser confrontados para cambiar su forma de ser, para que cambiaran sus actitudes y tomaran otro camino, porque realmente lo que estaban haciendo no era lo correcto, y eso era lo que Jesús quería al predicar su palabra, confrontarlo a ellos a través de ella, para que ellos abrieran sus ojos y entendieran que realmente no era lo que tenían que hacer, sino que estaban yéndose el lado opuesto de lo que Dios quería con esto. Solo el Espíritu de Dios podía dar testimonio y podía hacer que estas personas pudieran creer y conocer que realmente la vida era Él mismo. Cuando Él se expresaba y decía que era el pan de vida. Hablar así necesita una autoridad bastante grande, y ellos hasta eso lo cuestionaban. Los judíos cuestionaban de dónde viene con qué autoridad habla así de esta manera, que quiere hablar de que Él es el pan, y para decir más, con qué autoridad lo dice, porque si nosotros conocemos de dónde viene y qué es realmente quién es Él, cómo Él habla así de esa manera. Y el pan con el que Él se presenta, que siempre Él buscó las maneras más fáciles, usarlo, nuestros materiales que nosotros utilizamos en nuestro medio, lo que estaba en nuestra cotidianidad, para que las palabras que Él decía, le usaba los mismos ejemplos de nuestras vidas, para que entonces pudieran entender bien. Pero al hablarle del pan, está hablando de un alimento, le está hablando de algo que era necesario en la vida del ser humano y que no podían dejar de comer. Así es, y algo importante que hay que destacar es que algunos de los que le seguían, luego de que Jesús entonces lo encara y le dice sus realidades, dice la palabra que se van y dejan a Jesús. Entonces, esto revela la condición del corazón del ser humano. Amén. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ahí es donde vemos cuántas personas de las que en algún momento servían a Dios, en ese momento buscaban a Jesús y seguían a Jesús, realmente lo seguían por entenderlo, por amarlo, por agradecimiento. ¿Por qué esa multitud seguía a Jesús? Y yo, en ese momento no existían las encuestas, pero si en ese momento se hacía una encuesta de a cada persona preguntarle ¿por qué sigues a Jesús?, se iban a dar cantidades inmensas de respuestas. Eso es así. ¿Por qué? Porque cada quien seguía a Jesús por un motivo, pero por un motivo que le interesaba a ellos, por algo que ellos querían saciar en ellos, no por los verdaderos motivos que debían de seguir a Jesús. Y justamente en nuestra vida, por ejemplo, vemos cuántas personas en algún momento servían a Dios junto a nosotros y han vuelto al pecado. Cuántas personas, así como esa multitud, nosotros cuando iniciamos la vida en Cristo, empezaron junto a nosotros a caminar este camino con nosotros y hoy se devolvieron del camino. ¿Por qué? Porque Jesús demanda una decisión valiente. Yo no le voy a decir que en algún momento, y sé que la sierva tampoco, hemos flaqueado, que en algún momento hemos querido devolvernos por todos los procesos que uno pasa. Por supuesto que sí, pero siempre le digo al Señor, como en algún momento dice la palabra, Señor, bástate en mi gracia, porque Amén. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo soy débil, yo le digo, Señor, que tu gracia habite en mí. Amén. Que tu Sí. gracia se derrame en mí, porque no quisiera verme. Le es muy difícil a una persona que se va de la vida cristiana volver. Entonces, vale la pena que nosotros consideremos esa pregunta que hizo el apóstol Pedro a Jesús. ¿A quién iremos? Si dejamos a Jesús en nuestra vida, ¿quién nos va a guiar?
Amén. ¿Quién va a estar con nosotros todos los días, como dice la misma palabra, hasta el fin del mundo? Y querer encontrar lo que Cristo ofrece en otras cosas, señores, no existe. O sea, no hay nada, y eso es lo que la gente no entiende. Por eso hay mucha gente en depresión, porque quieren llenar y saciar en cosas que no lo van a saciar. ¿Por qué? Porque lo que la gente necesita es ese pan de vida. Amén. Y eso era lo que Jesús le decía. Mira, tú me puedes buscar en la profesión, tú me puedes buscar en el dinero, tú me puedes buscar en las cosas materiales que tú tengas, pero no me vas a encontrar porque yo no estoy allí. Así es. Entonces, la declaración de Pedro es el recordatorio a nuestra vida de que a quién podemos ir en nuestros momentos difíciles, a quién podemos ir en nuestros momentos duros. Porque cuando tenemos dificultades, podemos ir donde un amigo y contárselo, pero el problema es que el amigo solamente te va a escuchar, no te va a resolver. El único que tiene la respuesta exacta para nuestros momentos es Jesús. Porque cuando un médico te declara una enfermedad incurable, solo Jesús puede hacer un milagro. Cuando tú tienes un problema difícil, como hay muchísimas personas que entienden que su mundo se acaba, solamente Jesús tiene esa palabra exacta para ti. Entonces estas personas, al igual que Pedro, ignoraban y no entendían lo que Jesús hablaba. Pero el problema de esa multitud y el problema nuestro es que queremos entender más y obedecer menos. Queremos saber el por qué y para qué de todo, pero al final queremos hacer lo que nos parece. Y ese es el dime y direte que siempre vamos a tener cuando la palabra nos confronta. Queremos entender, pero ¿y por qué Moisés hizo esto? ¿Pero por qué Jesús mandó a Abraham a hacer aquello? Y queremos cuestionarlo todo. Y al final la respuesta es la misma. Quiero más. Quiero que me obedezcas más y que te sacrifiques menos. Y ahí es donde siempre vamos a estar errados. ¿Por qué? Porque queremos buscar el obedecer a Dios en muchas cosas que son físicas, que son externas, pero no en nuestro corazón, no en nuestro someternos a Dios. Entonces quizás pudiéramos preguntarnos por qué Jesús no les aclaró estas palabras cuando Jesús le habla sobre el pan, le habla sobre la carne, sobre por qué Jesús no le especifica y le dice, miren, le estoy diciendo esto por esto y por esto. En primer lugar, porque Jesús fue el mismo Jesús quien dijo que a él vendrían aquellos a quienes el Padre le enviara. Es decir, que nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. O sea, similares palabras dijo Juan cuando dijo a los que les reciben a Jesús y creen en su nombre, se les dé el derecho de convertirse en hijos de Dios. Pero estos no nacen por voluntad o mérito humano, ni por su propia voluntad. Al contrario, nacen por voluntad enteramente de Dios. O como dijo Pablo en la iglesia de Roma, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Amén. Y en segundo lugar, porque como ya se había enfatizado, estas personas ni creían ni seguían a Jesús por los motivos correctos. Entonces Amén. La pregunta del día de hoy es ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué en este momento estamos escuchando este programa? ¿Qué nos invita a nosotros escuchar de la palabra? ¿Y qué cambio está haciendo la palabra en nosotros? Porque al final si la escuchamos y está cayendo al vacío, no está produciendo un cambio, no está haciendo nada. Entonces la pregunta que te dejamos, ¿por qué sigues a Jesús? Quienes encuentran la palabra dura, en este caso, en la lectura que tuvimos hace unos momentos, fueron sus discípulos, no la multitud en general. Y se escandalizaron, pero solo le quedan dos caminos. O se quedan o se van. Sencillamente la situación para decidir, aunque fuera un grupo muy minoritario, muy pequeño, el que estaba mirando que eran duras y que se escandalizaron cuando escucharon las palabras del Señor, pero el Señor sabe cómo enfrentar esas dudas, porque aunque ellos no se dieran cuenta, Dios sabía, el Señor Jesús en estos momentos sabía en su conciencia y en su consciente lo que ellos estaban pensando. Él sabía qué era lo que ellos estaban escandalizándose y por qué se estaban escandalizados, y por eso muchas de las preguntas que hizo él. Hay expresiones de la Biblia que realmente quedan en la memoria de nosotros los seres humanos. Algunas por el ingenio de Jesús al responder a sus amigos. Otras porque expresan la misericordia de Jesús y la profundidad de su corazón. Hoy, lamentablemente, muchas de las personas que
se encuentran en ese espejo que es la palabra, cuando le está hablando el mismo Señor y se enfrentan y se ven confrontados en ella, no quieren cambiar de actitud, no quieren sencillamente doblar su ego, su forma, su actitud que tienen a realmente lo que Dios quiere es que ellos entiendan a través de sus palabras. Pedro fue uno de los que habló y dijo, pero Dios mío, si es esto, es aquello, ¿a quién iremos? ¿Qué podemos hacer? Si tú eres el único que tiene lo que realmente nosotros necesitamos. Creer y conocer al Señor fue un trabajo bastante arduo para cada uno de sus discípulos, porque todos en su momento determinado tuvieron sus dudas, tuvieron sus shock en cuanto al creer y conocer al que estaba con ellos y decidir que realmente y plantear realmente quién era ese Jesús. La vida, lamentablemente hay muchas personas en la vida que se quedan estáticas, se quedan impregnadas en un lugar, en su zona de confort, y no quieren dar un paso hacia adelante a Jesús y realmente conocer y analizar las cosas que Él nos dice a través de su palabra. Cuando nos quedamos quietos, lamentablemente todo se fija, todo se queda inmóvil. Quizás es más fácil y estar más cómodo en esos lugares, pero también es más frío y más inútil, más muerto. Dentro de nosotros existe el deseo de avanzar. Nosotros tenemos que avanzar, cambiar el momento en que estamos viviendo, avanzar hacia Jesús, crear nuevas expectativas en nuestras vidas cuando realmente Él entra en nuestros corazones, cuando Él mismo nos habla de quién es y qué quiere hacer en la vida de cada ser humano. Necesitamos a veces que una voz nos susurre en nuestros oídos y podamos entender que ese susurro, que esa voz que viene de Dios, que habla, que nos dice qué es lo que nuestra vida necesita, nosotros podamos prestarle la atención que realmente requiere. Pero muchos que Dios le habla a su corazón, que trata con ellos, que les llama, que les susurra a sus oídos, simplemente obvian esa voz y escuchan todas las demás que hay alrededor suyo y no escuchan realmente la voz que le está pidiendo y le está diciendo lo que realmente Dios quiere hacer con su vida. Es necesario que el ser humano, viendo cómo el Señor habla claramente a través de su palabra, le habla de que Él es el pan, le habla de muchas de las cosas que están sucediendo, aunque te sientas confrontado, aunque te sientas incómodo, aunque te sientas mal, te están diciendo lo que en tu vida tú necesitas moverlo, que no debe de estar estático, que debe de haber una evolución en tu vida donde tú tengas otro pensar, tome otra actitud, tome en tu vida otra perspectiva, otra forma de rehacer lo que tiene que hacer a través del conocimiento que te está dando el mismo Jesús a través de su palabra. Entonces, ¿por qué mantenernos en esa actitud firme y arrogante de quedarnos sin escuchar y evolucionar y cambiar nuestra vida por lo que dice la palabra, lo que Jesús realmente nos quiere dar a entender? Cuando Él tiene ese discurso con los discípulos ante la multitud tan grande que estaba expresando en esos momentos, ¿quién era Él? ¿Por qué se expresaba así? ¿Qué gran poder tenía Él para hacer las cosas que decía que Él era hacer? Y muchos como no creían y muchos querían escandalizarse, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Qué te impide agarrar en un momento determinado y tener la posición positiva y decir, déjame probar, déjame ver qué realmente hay en lo que Él me está diciendo? ¿Realmente se va a cumplir lo que Él dice? Prueba esa parte, intenta irte a los pies del Señor, desnuda tu corazón y quita toda esa vulnerabilidad que tú tienes para que el Señor Jesús no entre a tu corazón. Quita todo lo que pueda impedir que Él en tu vida haga lo que realmente tiene que hacer. A veces nos sentimos que tenemos gozo y que tenemos la paz y que tenemos lo que necesitamos tener, pero no es cierto. Solo es un momentáneo vivir, es un momentáneo pasar, es un momento que se va y que decimos, pero Dios mío, y entonces creíamos que teníamos todo, creíamos que teníamos las cosas bien, que teníamos que estábamos haciendo las cosas perfectas, pero realmente no es así. Nosotros a veces somos
dado a rechazar lo que realmente tenemos que aceptar. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, desde el momento que se dieron las profecías de que tenía que venir un Mesías, que iba a cambiar el mundo, que iba a hacer tal o cual cosa, desde ese momento Él está predicando quién era Él, cómo iba a venir, de qué manera y qué iba a hacer en su estadía en esta tierra. Y aún cuando se fue de esta tierra, dijo que Él iba a hacer para con cada uno de aquellos que le creyesen. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es veraz. Y como es veraz y no miente, todas las cosas que ella dice y lo que Jesús le quiso expresar al ser humano a través de esas palabras es para que nosotros las acojamos y veamos realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros tenemos que aceptar esas cosas que Él nos dice. Y esas palabras que a veces son como muy chocantes, muy duras, pero hay que decirla porque si no la decimos o si el Señor no la muestra, si el Señor no la habla, entonces ¿cómo tú te vas a ver confrontado con lo que realmente estás haciendo? Si lo que estás haciendo está mal, hay que decir que está mal. Si lo que estás haciendo está bien, hay que decir que está bien. No podemos opacar lo que está mal. No podemos pasarle paño tibio al pecado. El pecado es pecado como quiera que tú lo tomes, como quiera que tú lo estés haciendo, y a Dios no le agrada eso. Entonces Jesús eso es lo que quiere, sacarte de esa parte y darte a entender que Él es el único que puede hacer que tu vida sea diferente. Fíjese que yo estuve investigando sobre una anécdota de un señor llamado Richard Jefferies. Richard Jefferies fue un gran naturalista inglés, de hecho fue cristiano, y abandonó su fe por creerla basada en leyes y mitos. Ya había acumulado tanto conocimiento que al final entendió que la palabra era una leyenda. Entonces, a la edad de 34 años, Richard Jefferies se encontraba al borde de la muerte. Y es ahí donde se da cuenta que debía preocuparse por su bienestar espiritual, por su alma. Entonces, le decía siempre a su esposa que le leyera el Evangelio de Lucas. Y mientras ella le leía, él le decía: estas son las palabras de Jesús y son verdaderas filosofías, y lo que yo había dicho era vano y era vanidad intelectual. Entonces Richard Jefferies encontró que no es la ciencia lo que satisface, ni tampoco la filosofía de los hombres. Había encontrado, como Pedro, palabras de vida eterna y se levantaba del lecho poseyendo el secreto de la vida verdadera. Entonces Richard Jefferies al final de su vida decía, igual que Pedro, ¿a quién iremos? O sea, se dio cuenta cuando estaba en enfermedad, cuando estaba en dificultad, que todo lo que él había dicho era un error y simplemente se había llenado de tanta intelectualidad, pero al final entendió que era vanidad. También está la historia de Roger Bacon, que fue un gran economista y justamente dentro de sus momentos de dolencia y de su enfermedad, dice lo mismo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna para sanar nuestras dolencias. Entonces vamos a Cristo y encontramos descanso de nuestras dolencias físicas y de nuestras preocupaciones filosóficas, pero la pregunta aquí es, ¿por qué el hombre tiene o debe de esperar a llegar a estos momentos difíciles de enfermedad, de dificultad, donde ya él entiende que no hay salvación, donde ya él entiende que no hay sanidad, para entonces él reconocer que solamente en Jesús, como Pedro, hay vida eterna, solamente en Jesús hay palabras de vida? Entonces, así como estas dos personas que acabo de mencionarles, yo sé que cada uno de nosotros conoce una persona que en su lecho de muerte es cuando reconoce, después de que hizo tantas cosas, después de que derrochó, después de que agotó su juventud, entonces lamentablemente es cuando tiene que reconocer: mi vida fue un completo error, erré mucho, y ahora es cuando reconozco que desde hace mucho tiempo debí de venir a los pies de Jesús. Entonces te invitamos a que no dediques tu vida a satisfacer necesidades, sino que en Cristo están cubiertas todas tus necesidades. Amén. Y Él, como dice su palabra, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces eso es lo que el hombre debería realmente de reconocer, que
que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que así como en ese momento Jesús hizo muchísimos milagros, hizo muchísimas sanidades, todavía el día de hoy Él puede hacerlo en tu vida. No importa la dificultad que tú actualmente estés pasando. Ahora, lo que sí queremos es que reconozcas que en este momento, ¿por qué estás buscando de Jesús? Y que si no lo estás buscando y hoy lo decides, lo busque por el motivo correcto. Y no como en aquel momento la buscaba aquella multitud. ¿Por qué? Porque así como en aquel momento Jesús le dice la verdad a esa multitud y dice la palabra que muchos se fueron. Ese es el problema del día de hoy. Que entonces cuando ya Jesús le pedimos algo y no lo sacia, cuando ya Jesús le pedimos algo y no sucede, entonces ¿qué decimos? No, esto no, el evangelio no es real. No, esto no es certero. No, Dios no me escucha. No, Dios no me entiende. Y muchas veces también nos vamos. Entonces lo que me gusta de Pedro es que Pedro hace una pregunta elemental, porque así como muchos se fueron, Pedro podía decidir irse. Pero Pedro hace una pregunta que todavía el día de hoy nosotros deberíamos de estar haciéndonos. Y que cada vez que tengamos una dificultad y tengamos un proceso, también deberíamos de preguntar, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Solo esa palabra que el Señor nos dejó, no es solamente que nos confronta, sino es que nos llena. Es que cuando usted lea la palabra del Señor se encuentran todas las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras vivencias, al momento difícil que estamos pasando. Ahí se encuentran todas las respuestas. Entonces Pedro, aquel Pedro que le hace esa pregunta a Jesús, es el mismo que deja y abandona todo. Dice la palabra que Pedro era pescador, pero abandona sus redes por seguir a Jesús. Entonces abandona intereses económicos, abandona familia, o sea, deja muchas cosas por seguir a Jesús. ¿Qué estamos dejando nosotros hoy? Y al hombre actualmente se le hace muy difícil, o sea, vivir una vida santa y vivir una vida apartada para Dios, porque queremos abarcar tantas cosas y queremos como responder a tantas cosas, porque nos exige la familia, nos exige la iglesia y nos exigen desde tantas cosas y queremos responder a todas. Pero el día de hoy, por testimonio, puedo decirte que responder a esa parte espiritual, buscar esa parte espiritual es la mejor decisión. Amén. Eso es lo mejor para el hombre. Es que Dios es el todo del hombre. Y hasta que no entendamos que todas nuestras respuestas están escondidas en Él, vamos a seguir teniendo preguntas. Y van a ser preguntas que no van a tener respuesta, porque las respuestas están en Él. Amén, así es. La voz de Jesús se había vuelto poderosa y fuerte, había arrasado con todo y se había manifestado abiertamente en sus seguidores. No basta con estar aquí, con escucharme, con disfrutar de mis palabras. Necesitan estar unidos mucho más intensamente a mi persona. Dios, en ese momento Jesús le expresa que no solamente en un momento determinado, no, es una entrega, dice él. Necesitan estar unidos mucho más intensamente a mi persona, decía, ¿verdad? O sea, es lo que te expresaba, a mi entrega, a mi muerte y vida. Deben darlo todo, todo. Tienen que venir a mí totalmente, deben alimentarse de mí, comer y beber de mi carne y mi sangre, como él lo expresa en los versículos que ya se leyeron. Participar con él del aliento del Espíritu de Dios que late dentro de él, para que nosotros podamos entonces encontrar la vida. Ante esto muchos despertaron como en un sueño, como que estaban dormidos. Ahora resulta que seguir a Jesús no es solo almorzar gratis con él, sino también implicarse y complicarse hasta llegar a la muerte, a una donación de total de nada que pueda quedar para mí. Es todo para el Señor. O sea, nosotros entregarnos inadmisiblemente a Él. ¿Quién puede admitir eso? Que Él sea el todo del hombre, el todo para el hombre. ¿Quién puede entender eso? Pero nada, pusieron excusas muy baratas en ese momento y muy cobardes. Lamentablemente se veían, sencillamente era mejor para ellos decir no soy capaz de aceptarlo, que a realmente admitir con humildad y reconocer lo que necesitaban. Sino que ellos entendían que no era lo suyo, no era para esto. Ellos no estaban hechos para esto. Pero ante Dios, reconocer la propia limitación, la propia debilidad del ser humano, es un acto de valentía, como decía la hermana Jennifer en un momento. Hay que ser valiente, hay que tomar la decisión de valentía y aprovecharla para que nosotros seamos transformados. Antes
siempre darnos la prioridad, siempre darle la prioridad al Señor y antes darnos la oportunidad que necesitamos para que realmente reconozcamos y Dios pueda transformarnos, Dios pueda hacer las cosas que tiene que hacer en el cambio que hay que generar en nuestras vidas. A veces nosotros no reconocemos nada de manera personal, no queremos implicarnos en muchas de las cosas que Jesús a sí mismo decía, sino que simplemente escuchamos y ahí se queda. Pero no debe de ser así, porque eso se vuelve como una cobardía, se vuelve como un poquito dificultoso. Pero si nosotros escuchamos y vemos la actitud correcta que tomar cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando el Señor nos manda a aceptarlo, ser capaz de decir sí con humildad, realmente yo tengo que cambiar, realmente lo que estoy haciendo no es correcto, realmente esto es mi humilde opinión, que no puedo seguir a Jesús, pero quiero hacerlo, pero mis debilidades no me dejan. Pero como dijo la hermana al principio, la misma palabra le dice que diga al débil fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en menos de las debilidades, en medios de la debilidad. Entonces, nosotros no nos creemos o no lo debemos creer que somos débiles para aceptar a Jesucristo. Tenemos que dar un paso de fe y al mismo tiempo dar el paso de fe, dar un paso de valentía, tomar la decisión valientemente y entender que Jesucristo es el camino en que nosotros debemos de seguir, porque solamente Él nos da la oportunidad de tener una nueva vida, de ser diferente. Pedro expresó una palabra: ¿y a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Porque él entendía que lo que Jesús decía era tan grande, tan fuerte, que realmente él no creía que había otra cosa en el mundo más importante para su vida que Jesús, que pudiera escuchar y hacer la cosa que realmente él entendía que tenía que hacer, porque solo él tenía la facilidad de escudriñar el corazón del ser humano. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida para nosotros? ¿Dónde irías tú sin el Señor? ¿Dónde iríamos nosotros sin el Señor? ¿En dónde estaríamos realmente si no estuviéramos con el Señor? Piensa, mi querido amigo, piensa tú que me estás escuchando, que Dios te brinda la fortaleza en esta tarde. Y realmente nada podemos hacer sin el Señor. La misma Biblia lo dice: sin mí nada podéis hacer. Sin mí tú no puedes hacer nada, sin mí tú no puedes emprender algo nuevo, porque realmente tú me necesitas. Jesús tiene que estar en la vida del ser humano para poder ser cambiado, para poder ser las cosas diferentes, porque solo no podemos. Sin la ayuda de Dios nosotros no podemos tener la fortaleza que necesitamos para poder servirle. Él es el que da la oportunidad, Él es el que habla nuestras vidas. Él es el que dice realmente lo que tiene que pasar para que tú puedas entonces encaminarte hacia un nuevo amanecer. Jesús te brinda esa oportunidad. Jesús te dice en esta tarde que solo Él es el pan, que solo Él es la oportunidad que tú necesitas para poder cambiar tu vida. Que Él es lo que se presenta, lo que, como Pedro dice en el capítulo y el versículo que leímos, que solo Él tiene palabra de vida, porque las palabras que mencionaba eran poderosas, eran palabras contundentes, aunque eran duras, pero eran palabras pero muy veraz, que se daba a la multitud, para que la multitud en ese momento entendiera las razones y quién era el que le estaba hablando. Entonces, vamos a analizar estas palabras, vamos a analizar estos versículos bíblicos más tranquilos, más en tu tranquilidad de tu casa, más para que lo puedas analizar mejor y tú puedas entender verdaderamente que esas palabras tienen poder y que pueden transformar tu vida como el mismo Jesús la presenta. Solo Él puede hacerlo. Él conoce tu corazón, porque Él conocía el corazón de los discípulos, porque Él sabía la inquietud y el pleito que tenían ellos mismos, hablando de quién era qué estaba pasando, y es cierto que hará esto, hará aquello. Unas personas que estuvieron con Él camino a todos los lugares, y esas palabras que Él decía podían ser palabras contundentes, y aún así ellos le tenía choque en su mente, pero Jesús sabía y entendía y podía conocer lo que estaba pensando su corazón, y por eso Él le expresa
y le dice lo que tiene que decirle, le choca esta palabra, es mucho mejor que ustedes entonces la pongan en práctica y no dejen que simplemente pasen por pasar y sean dichas solamente estas palabras para que nosotros podamos reconocer. En esta tarde es importante que la voz de Dios que ha llegado a tu vida, tal vez un poquito fuerte con las palabras que Él ha dicho a través de la lectura que hemos tenido, tal vez fuerte, pero son poderosas y son para ayudarte y para hacerte entender que todo lo que Él ha dicho tiene su veracidad a través de la misma palabra que Él ha expresado y con las mismas cosas que podemos ver nosotros, como el cambio que puede hacer en la persona, podemos ver y decir que Él es veraz y sigue siendo veraz. Amén. Fíjense que el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es increíble cómo el salmista David comparaba la palabra del Señor con una lumbrera, porque en ese momento los caminos, o bueno, de hecho todavía, usted por ejemplo va a un campo donde no hay luz y es increíble la oscuridad tan grande que hay donde no se ve absolutamente nada y usted toma una lámpara y alumbra con ella. Así mismo es la palabra de Dios, porque nosotros vivimos en oscuridad, en total oscuridad, pero solamente la palabra del Señor puede alumbrar a nuestros pies, puede alumbrar nuestro camino y dejar de hacernos tropezar, porque cuando usted está oscura, usted tropieza con todo. Mas, sin embargo, cuando esa palabra entra a nuestro corazón, entra a nuestra vida, hace un cambio tan grande que dejamos de tropezar con todo. Amén. Entonces, a pesar de que nos duelan los sucesos y las dificultades que se encuentran frente a nosotros, y en ocasiones querramos claudicar, como lo hicieron muchos de esos discípulos aquel día en que Jesús les habló con palabras e instrucciones difíciles de digerir en ese momento, no hay otro lugar en el que podamos estar más seguros, ni que nadie nos ofrezca mejor que a los pies del Maestro. Amén. El rey Saúl, al inicio de su reinado, con humildad comentaba ser el menor de su familia, pero sin embargo, al enfrentarse con diversas pruebas, tomó decisiones según su propio criterio y le faltó humildad para obedecer a lo que Dios le pedía. Entonces, muchas veces eso pasa con nosotros. El rey Saúl, en ese momento, pues entendía y le daba gracias a Dios por todo, más sin embargo en algún momento del camino se extravió. Y eso nos suele sucedernos, en algún momento entendemos que somos tan grandes, que lo tenemos todo, que ya no necesitamos a Dios. Y entonces dejamos de darle ese primer lugar a Dios para que Él sea el todo de nuestra vida, para que Él sea el que nos guíe en todo. Y eso pasó con el rey David. Entonces las decisiones que él tomó en las pruebas fueron lo suficientemente aberrantes para Dios, que lo destituyó de su puesto. Alguien que tiene la mirada apartada de Cristo, de su persona y de su sacrificio, no puede hacer mucho por el reino de Dios. Y es necesario que entendamos que así como al rey Saúl le sucedió, nos puede suceder a nosotros. Amén. Entonces, en todo momento, seamos como Pedro y preguntemos, Señor, ¿a quién iré si no a ti? ¿A quién iré si solamente tú tienes las palabras necesarias para yo poder vivir? Señores, en Él, en la Biblia, están escondidas todas nuestras respuestas y hoy queremos invitarle a conocer más de la palabra. Dedíquele 10 minutos de su día a leer la Biblia y usted va a conocer más de Dios. No deje que sea otra persona el que tenga que leérsela, no deje que sea otra persona quien tenga que enseñársela. El Señor mismo nos va a dar la sabiduría para entenderla, pero nosotros tenemos que poner ese interés y ese amor por su palabra, porque es en su palabra donde lo vamos a conocer, es en oración donde lo vamos a conocer, es buscándole. Cuando usted está enamorado de una persona, usted visita a esa persona, usted llama a esa persona. Así mismo sucede con Jesús. Para nosotros conocerlos, Él dejó su palabra y dejó la oración. Entonces, si vivimos distanciados de esas dos herramientas, lamentablemente vamos a vivir alejados de su propósito y de su palabra. Entonces, es primordial que tengamos siempre presente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que seamos agradecidos siempre. En el momento que la vida de Cristo deja de ser una realidad palpable en nuestra vida, cambia nuestro cristianismo. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Queremos llenar muchos vacíos, queremos ser tan populares, ser tan conocidos, que estamos hablando de cosas errantes o de cosas que son populares para el otro, pero que no son la palabra, que no son la realidad. Entonces te invitamos el día de hoy a evaluar si estás siguiendo a Jesús por la manera correcta, por las cosas correctas, y si como Pedro
estás en este momento diciéndole a Jesús, Señor, ¿a quién iré? En tus momentos de dificultad, en tus momentos de desesperanza, en esos momentos donde tú sientes que no hay respuesta para Jesús, dile como Pedro, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida? Queremos agradecerle por estar pendiente a este programa. Vamos a hacer una oración, sierva, por este nuevo año que inicia, para que cada radio escucha se decida en este nuevo año buscar a Dios, para que se decida darle el primer lugar a Dios y para que así como Pedro entienda que solamente Él tiene palabras de vida. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde una vez más, te presentamos, Señor, a cada radio escucha que está atento siempre a tu palabra, atento al clamor que hacemos, siempre para que ellos puedan escuchar y que tu palabra germine en sus corazones. Te pedimos, Señor, que en este nuevo año, Padre, que apenas inicia, tú puedas permitir que ellos abran su corazón y puedas dejar que tú entre a ellos y puedas morar en su vida. Te pedimos, Señor, que tú entiendas las situaciones de cada uno de ellos y que también ellos puedan evaluar las cosas que realmente tú quieres que ellos hagan, que tienen que hacer para venir a tus pies. Señor, yo te pido que tú le des la fuerza que ellos necesitan, que permitan, Padre, que ellos puedan, Señor, que ellos puedan venir a tus pies, porque es el lugar mejor donde podamos estar. Emprendiendo este año contigo es lo mejor que nos puedes pasar. Te pedimos, Señor, que tú le des la oportunidad y que ellos puedan reconocerte en este año y demás. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con cada uno de ellos. Amén. Amén. A sus pies hay paz. Siempre recuerda esa palabra. Dios te Amén. bendiga, Dios te guarde. Feliz año y feliz tarde. Esto fue Un Café con Jesús.